Mi hijo usó mi cara en sus carteles para ganar votos, pero en casa, a puertas cerradas, solo me llama un estorbo viejo. Soy Leocadia, tengo 78 años y vivo en su sótano. Hoy subiré a su tarima, pero no para pedir que lo voten. El sol de San Clemente siempre ha sido implacable, pero este año parece que quema con más rabia, quizás porque las calles están asfixiadas de plástico y promesas vacías. Desde la pequeña ventana a ras de suelo que tengo en esta habitación húmeda, solo puedo ver los zapatos de la gente que pasa por la acera y la base de un poste de luz. En ese poste, amarrado con alambres gruesos, hay un cartel inmenso que bloquea casi toda la luz que podría entrar a mi cuarto. Conozco perfectamente lo que dice ese cartel sin tener que salir a mirarlo, porque mi rostro está impreso en él, más grande que la vida misma. Ahí estoy yo, con mi cabello blanco perfectamente peinado, una sonrisa apacible y la mirada tierna. A mi lado está Fabián, mi único hijo, con su traje a la medida, su cabello engominado y una mano protectora sobre mi hombro. Debajo de nosotros, en letras rojas y enormes, resalta su lema de campaña: Fabián Montenegro, los valores de la abuela del pueblo para nuestra alcaldía. Cada vez que escucho los altoparlantes de los autos que recorren el pueblo repitiendo esa frase, siento que el estómago se me encoge. El pueblo entero me conoce. Fui la telefonista principal de la centralita de San Clemente durante 35 años. Antes de que existieran los teléfonos celulares y las redes modernas, si alguien en este pueblo quería comunicarse con la capital o con el extranjero, tenía que pasar por mis manos. Yo conectaba las gruesas clavijas de bronce en el enorme tablero de luces parpadeantes. Conocía las voces de todos. Sabía quién llamaba al médico de madrugada con voz temblorosa, quién recibía noticias de un nacimiento y quién lloraba en silencio al otro lado de la línea. Fui la guardiana de los secretos de San Clemente, una mujer que aprendió a escuchar más de lo que hablaba y a mantener la compostura en medio de las tormentas ajenas. Trabajé dobles turnos en esa centralita. Me dolían las articulaciones y se me adormecían los dedos, pero lo hacía con gusto porque mi esposo había fallecido cuando Fabián tenía apenas 5 años y yo estaba decidida a darle un futuro brillante. Le pagué la universidad en la gran ciudad. Se graduó de abogado. Pensé que usaría su voz para defender a los justos, para hacer el bien, pero la ciudad me lo cambió. Regresó a San Clemente convertido en un hombre de negocios implacable, casado con Mireya, una mujer que mira a la gente del pueblo como si tuvieran una enfermedad contagiosa. Cuando Fabián decidió lanzarse a la política, sus asesores le dijeron que su imagen era demasiado fría. Lo veían como el abogado arrogante que cobraba fortunas por defender a las empresas grandes. Necesitaba ablandar su figura, conectar con la clase trabajadora, demostrar que tenía raíces humildes y valores familiares. Fue entonces cuando se acordaron de que yo existía. Yo vivía tranquila en mi casita de techo de tejas, la misma que con tanto esfuerzo compré con mi pensión y mis ahorros. Pero Fabián me convenció de venderla. Me dijo que necesitaba el dinero para financiar el inicio de su campaña y para pagar la enorme casa en la colina donde ahora vivimos. Me prometió que tendría la habitación principal de la planta baja, que Mireya me cuidaría y que nunca más tendría que preocuparme por nada. Como una madre ciega por el amor, firmé los papeles. La ilusión duró apenas 2 meses. En cuanto la campaña cobró fuerza, mi habitación se convirtió en el cuarto de guerra de sus asesores. Llenaron mi espacio de computadoras, pizarrones y ceniceros. A mí me mudaron al sótano, a un cuarto estrecho que antes usaban para guardar herramientas y muebles viejos. Las paredes huelen a encierro y el frío del piso de cemento se me mete en los huesos, despertando el reumatismo que tanto me atormenta. Arriba, en la casa principal, hay banquetes todos los días. Políticos, empresarios y periodistas entran y salen. A mí no me permiten subir a menos que haya cámaras presentes. La empleada de Mireya me baja un plato de comida al mediodía y otro en la noche. A veces el arroz está frío. A veces la carne está tan dura que mis dientes cansados no pueden masticarla. Si intento subir para pedir un vaso de agua tibia o para recordarles que se me acabó la medicina para la presión, las miradas de desprecio son inmediatas. Pero el verdadero descubrimiento de la injusticia, el momento en que la venda se me cayó definitivamente de los ojos, ocurrió apenas ayer por la tarde.
Faltaban 2 días para el gran cierre de campaña. Un periódico muy importante de la capital de la provincia había enviado a su mejor periodista para hacerle un reportaje íntimo al candidato de la familia. Fabián bajó al sótano a grandes zancadas. No tocó la puerta. Simplemente abrió, encendió la bombilla desnuda que cuelga del techo y me tiró un chal de lana fina sobre la cama. Me ordenó que me lo pusiera, que me peinara de inmediato y que subiera a la sala. Su tono no era el de un hijo hablándole a su madre. Era el de un capataz dándole órdenes a un peón. Tomé mi bastón de madera de Guayacán, un regalo que mi difunto esposo talló para mí con sus propias manos y que es el único objeto de mi pasado que Mireya no ha logrado tirar a la basura. Me apoyé en él y subí los escalones de madera con dificultad, sintiendo punzadas en las rodillas a cada paso. Cuando llegué a la sala, todo era un escenario montado. Habían puesto tazas de porcelana sobre la mesa de centro, bizcochos que jamás me dejarían probar y un florero enorme. Fabián me sentó a su lado en el sofá de cuero importado. Cuando los periodistas entraron, su rostro se transformó por completo. La dureza de su mandíbula se relajó. Sus ojos adoptaron un brillo compasivo y me pasó el brazo por los hombros, atrayéndome hacia él con una fuerza que parecía cariño, pero que en realidad era control. Habló durante media hora sobre cómo yo le había enseñado el valor de la honestidad. Contó historias inventadas sobre nuestras cenas humildes y sobre cómo él me cuidaba ahora en mi vejez, devolviéndome un poco del sacrificio que yo había hecho. El fotógrafo no paraba de tomar fotos. Los flashes me lastimaban la vista, pero yo mantenía la sonrisa congelada que me habían ordenado poner. En un momento, el periodista se dirigió directamente a mí. Me preguntó qué sentía al ver a mi hijo a punto de convertirse en la máxima autoridad del pueblo. Antes de que pudiera formular una respuesta, sentí los dedos de Fabián clavándose en mi hombro derecho. No era un apretón de apoyo. Sus uñas se hundieron en mi carne a través del chal de lana, advirtiéndome en silencio. El dolor fue agudo, pero más dolorosa fue la amenaza implícita en ese gesto. Respondí con voz temblorosa que él siempre había sido un muchacho con mucha ambición. El periodista anotó algo en su libreta, sonrió ante mi respuesta corta y poco después dio por terminada la entrevista. Apenas la puerta principal se cerró detrás del equipo de prensa, el aire en la sala cambió de golpe. La farsa se derrumbó en un segundo. Fabián apartó su brazo de mi hombro con tanta brusquedad que casi me hace perder el equilibrio. Se aflojó la corbata y caminó hacia el bar para servirse un trago, murmurando maldiciones. Le dije en voz baja que me había lastimado el hombro, que sus dedos me habían dejado marcas. Fabián se dio la vuelta, con el vaso de licor en la mano, y me miró con una frialdad que me congeló la sangre. Ya no había rastro del hijo que yo había amado incondicionalmente. Delante de mí solo había un extraño consumido por el poder y la vanidad. Me dijo que lo que realmente lastimaba era tener que soportar mi lentitud, que casi había arruinado la entrevista con mis balbuceos de vieja. Se acercó a mí, señalándome con el dedo índice, y sus palabras cayeron sobre mí como piedras pesadas. Me dijo que no servía para nada más que para la foto. Me llamó un estorbo, una carga inútil que le arruinaba la estética a su casa. Me aseguró que, si no fuera porque mi cara de abuela sufrida le sumaba puntos vitales en las encuestas contra su rival, me habría internado en un asilo estatal desde el primer mes de campaña. Mireya, que estaba recogiendo las tazas de porcelana, soltó una pequeña risa de complicidad y ni siquiera me miró a los ojos. Fabián me ordenó regresar al sótano inmediatamente. Me dijo que no saliera por ningún motivo, que los asesores necesitaban la casa libre de molestias. Me advirtió que al día siguiente mandarían un chofer por mí para llevarme a la plaza principal, donde se celebraría el gran cierre de campaña. Me dejó muy claro que mi único trabajo sería subir a la tarima, saludar con la mano, sonreír para las cámaras y mantener la boca cerrada. Bajé las escaleras sola, aferrándome a mi bastón de Guayacán con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. Cada escalón hacia la oscuridad de mi cuarto era un descenso hacia mi propia miseria. Me senté en la orilla de mi cama estrecha, escuchando el eco de sus palabras rebotando en las paredes húmedas. Un asilo estatal, un estorbo, una carga inútil. No voy a mentir. Lloré. Las lágrimas me quemaban las mejillas arrugadas. Lloré por la casa que perdí,
por los años de juventud que dejé en aquella centralita telefónica para pagarle sus estudios, y sobre todo, lloré por la muerte definitiva del muchacho noble que alguna vez creí criar. Lloré durante horas, en silencio, mientras desde la calle se filtraba el ruido de un camión con altoparlantes que anunciaba el gran evento del día siguiente, invitando a todo el pueblo a votar por el hombre de la familia. Pero en algún momento de la madrugada, cuando el cansancio debería haberme rendido, el llanto se detuvo. Me sequé la cara con el dorso de la mano. La tristeza profunda se fue evaporando, dejando en su lugar un calor distinto, una energía densa y punzante que comenzó a latir en mi pecho. Miré mis manos en la penumbra. Son manos viejas, manchadas por el tiempo, pero son las manos de Leocadia. Soy la mujer que mantuvo comunicado a un pueblo entero durante 3 décadas. Soy la mujer que manejaba las crisis de los demás a través de un auricular, enlazando destinos, cortando llamadas equivocadas y asegurándose de que la verdad siempre encontrara su camino a través de los cables de cobre. No soy una mujer débil. Nunca lo he sido. Fabián cometió el error más grande de su vida al pensar que mi silencio frente a sus maltratos era una señal de sumisión total. Confundió mi amor de madre con estupidez. Confundió mi edad con falta de coraje. Cree que porque camino lento y uso un bastón de madera, mi mente y mi voluntad también están atrofiadas. Él construyó toda su plataforma política sobre mi imagen. Usó mis canas, mis arrugas y mi historia de sacrificio para convencer a la gente humilde de San Clemente de que él es uno de ellos. Se adueñó de mi identidad para forjarse un escudo de falsa decencia. Me levanté de la cama lentamente y caminé hacia el pequeño espejo percudido que cuelga encima del lavabo de mi cuarto. Me miré fijamente a los ojos. El reflejo ya no mostraba a la abuelita triste y manipulable de los carteles de plástico. Mostraba a una mujer que ha decidido que ya no tiene nada más que perder. Mañana es el evento principal. La plaza del pueblo estará a reventar. Estarán los canales de televisión regionales, la radio local, los alcaldes de los pueblos vecinos y miles de vecinos de San Clemente, muchos de los cuales todavía recuerdan mi voz atendiéndolos en la centralita. Fabián me quiere ahí arriba, en lo más alto de la tarima, como su trofeo de humildad. Me quiere muda y sonriente, validando con mi presencia la farsa que ha construido. Asistiré al evento. Me pondré mi mejor vestido, me peinaré con cuidado y dejaré que me lleven a la plaza. Caminaré a su lado frente a la multitud que lo vitorea, pero no me quedaré callada. Como telefonista experta que fui, sé exactamente cuándo conectar una línea y cuándo desenchufarla por completo para que todo el sistema colapse. Él me llamó estorbo en la oscuridad de su casa, pero mañana, bajo la luz cegadora del sol de San Clemente, se dará cuenta del verdadero peso que tiene la voz de la abuela del pueblo. La madrugada en este sótano tiene un peso distinto al del resto del mundo. Es un frío que no viene del clima, sino del cemento desnudo y de las cosas olvidadas. Me desperté mucho antes de que el sol de San Clemente se atreviera a despuntar. Mis ojos se abrieron en la oscuridad y, por primera vez en meses, no sentí esa opresión aplastante en el pecho. El llanto de la noche anterior había lavado la lástima que sentía por mí misma. En su lugar quedó una claridad mental tan afilada que casi me daba vértigo. Me senté en el borde de la cama estrecha. Mis rodillas protestaron con ese crujido sordo que me acompaña desde que cumplí los 70 años, pero esta vez no les presté atención. Estiré la mano y palpé en la penumbra hasta encontrar mi bastón de madera de Guayacán. La textura lisa y pesada bajo mis dedos me devolvió la memoria de mi esposo, de sus manos callosas tallando esta madera dura, hecha para resistir tempestades. Me apoyé en él y me puse de pie. Mi hombro derecho todavía latía con un dolor sordo donde Fabián había clavado sus uñas ayer, dejándome moretones que parecían huellas de garras. Ese dolor era mi brújula. Era la prueba física de que la ilusión se había terminado. Necesitaba pensar y, sobre todo, necesitaba saber exactamente qué iba a pasar hoy. En mis años en la centralita telefónica, aprendí que la información es el único escudo verdadero que existe. Quien controla las líneas, controla la verdad.
y yo necesitaba conectar mis propias líneas antes de que el circo de mi hijo abriera sus puertas. Caminé hacia las escaleras de madera y comencé a subir lentamente. Faltaba mucho para que las sirvientas llegaran y para que los asesores de traje barato comenzaran a vociferar por los pasillos. La casa inmensa, esa mansión en la colina que mi hijo compró a costa de mi tranquilidad, estaba en un silencio absoluto. El piso de mármol del pasillo principal estaba helado bajo mis zapatillas de tela. Me dirigí hacia la habitación del fondo en la planta baja, el lugar que me habían prometido como mi dormitorio y que Fabián había convertido en su centro de mando. La puerta estaba entreabierta, dejando escapar el olor rancio a tabaco frío y a café quemado de la noche anterior. Empujé la puerta con la punta de mi bastón y entré. El cuarto era un desastre de proporciones políticas. Había cajas de carteles apiladas en las esquinas, tazas sucias sobre escritorios improvisados y ceniceros desbordados. Pero lo que me heló la sangre no fue el desorden, sino las enormes pizarras acrílicas que cubrían la pared principal. Me acerqué arrastrando los pies para leer lo que estaba escrito con marcadores de colores chillones. Habían trazado gráficos, porcentajes y mapas de San Clemente. En el centro de la pizarra más grande, escrito en letras rojas y mayúsculas, había un recuadro que decía «El factor abuela». Debajo de ese título había una lista de viñetas que describían mi existencia como si yo fuera una simple herramienta de ferretería. Decía cosas como explotar la viudez, mencionar el sacrificio de sus manos, mantenerla callada y sonriente, vestuario, chal humilde y colores tristes. Al lado de esos puntos, alguien había pegado una de las fotografías de la entrevista de ayer, donde Fabián me abrazaba mientras me lastimaba el hombro. En la foto, yo parecía una anciana frágil y desvalida. Pasé los dedos por encima de la fotografía. Qué ciegos son los que se emborrachan de poder. Me miran y solo ven arrugas y canas. Creen que la vejez borra el entendimiento, que los años nos vuelven sordos y tontos. No se dan cuenta de que envejecer te otorga el superpoder más grande de todos, la invisibilidad absoluta. La gente deja de mirarte a los ojos cuando pasas de cierta edad. Te conviertes en parte del decorado, como una maceta en el rincón de una sala o un reloj de pared al que nadie le presta atención hasta que deja de dar la hora. En esta casa, los asesores de Fabián, su esposa Mireya y hasta él mismo han hablado delante de mí como si yo fuera sorda. Han discutido sobornos, han planeado difamaciones contra sus rivales y han contado el dinero negro de la campaña a 2 metros de mi silla, asumiendo que mi cerebro de 78 años no podía procesar sus palabras. Yo solo me quedaba quieta, tejiendo o mirando por la ventana, mientras mi mente de telefonista archivaba cada nombre, cada cifra y cada traición. Pero los recuerdos y los secretos no bastaban. Necesitaba un plan de ejecución. Busqué entre los papeles esparcidos sobre la mesa principal hasta que encontré una carpeta azul que decía «Cronograma de cierre». La abrí bajo la luz pálida del amanecer que comenzaba a filtrarse por las persianas. Allí estaba el minuto a minuto del evento de hoy en la plaza principal. Mi vista cansada recorrió las líneas mecanografiadas. El evento empezaba a las 4 de la tarde con música y discursos de los políticos menores. A las 5 de la tarde, Fabián subiría al escenario. Y a las 5:20 decía exactamente: subida de la madre, momento emotivo, abrazo frente a cámaras, inicio de transmisión en vivo por cadena regional de radio y televisión. Mis ojos se detuvieron en esa última frase: transmisión en vivo por cadena regional. Esa era la clave. Sabía perfectamente cómo funcionaban esas transmisiones. Una vez que la señal se enviaba a la antena principal de la provincia, había un retraso de apenas un par de segundos antes de llegar a todos los hogares. Si Fabián intentaba cortarme el micrófono, sus asesores tardarían al menos medio minuto en reaccionar y dar la orden al equipo de sonido. Medio minuto es una eternidad si sabes usar las palabras correctas. Yo podía desarmar su imperio en 30 segundos. Pero había un problema. Necesitaba asegurarme de que el micrófono no se apagara. Necesitaba a alguien en la mesa de sonido, alguien que estuviera dispuesto a desobedecer a Fabián. Cerré los ojos y dejé que mi mente viajara a la plaza de San Clemente.
¿Quién se encargaba de los grandes eventos del pueblo? Desde hace 40 años, la familia Rivas era la dueña de los equipos de amplificación. El viejo Rivas ya había fallecido, y su hijo trabajaba en la capital. El que manejaba el negocio ahora era el nieto, Toño Rivas. Una sonrisa amarga y silenciosa se dibujó en mis labios. Toño Rivas. Yo recordaba a Toño antes de que naciera. Recordaba la noche de tormenta en que su madre, Consuelo, se puso de parto prematuro en una finca a 10 kilómetros del pueblo. Los caminos estaban inundados de lodo. El teléfono de la finca apenas tenía señal. Yo estaba en mi turno de madrugada en la centralita. Recibí la llamada desesperada del padre de Toño. Yo conecté la línea con el médico del pueblo, pero también conecté la línea con el cuartel de bomberos y no me despegué de los auriculares durante 4 horas, triangulando las comunicaciones, guiando a los bomberos por las rutas seguras que el médico me indicaba hasta que lograron rescatarla. Consuelo siempre me dijo que Toño estaba vivo gracias a mí. Toño ahora era un hombre de 30 y tantos años, un técnico de sonido respetado, y yo sabía que Toño, como buen hijo de Consuelo, no había olvidado esa historia. Tomé un bolígrafo del escritorio de Fabián y arranqué un pedazo de papel del cuaderno de estrategias. Con mano firme, sin que me temblara el pulso, escribí un mensaje corto y directo. Doblé el papel en un cuadrado diminuto y lo guardé en el bolsillo de mi bata. El plan estaba trazado. Tenía el momento, tenía el canal y tenía la estrategia para mantener el micrófono abierto. Solo me faltaba una mensajera. Comencé a escuchar ruidos en el piso de arriba. El taconeo apresurado de Mireya y las voces roncas de los primeros asesores que despertaban. Salí del centro de mando sin hacer ruido, borrando cualquier rastro de mi presencia, y volví a descender al sótano. Me senté en mi cama a esperar. A las 7:30 de la mañana, la puerta de mi cuarto se abrió. Era Carmela, la muchacha de servicio. Traía una bandeja de plástico con una taza de té aguado y 2 rebanadas de pan tostado sin mantequilla. Carmela es una mujer joven, de piel morena y ojos tristes, que trabaja de sol a sol para mantener a sus 3 niños pequeños. Mireya la trata peor que a un animal de carga, gritándole por cualquier mancha en el piso o por cualquier plato mal acomodado. Carmela dejó la bandeja sobre mi pequeña mesa de noche. Su rostro estaba tenso y tenía los ojos enrojecidos, probablemente por algún regaño matutino de la señora de la casa. Nos miramos en silencio por un segundo. Ella y yo compartíamos el mismo aire pesado de esa casa, la misma opresión dictada por la soberbia de mi hijo y su esposa. Éramos las invisibles, las herramientas desechables de su grandeza. Le toqué el brazo con suavidad antes de que se diera la vuelta para irse. Ella se sobresaltó un poco, sorprendida por el contacto. Las mangas de mi bata se deslizaron hacia atrás, dejando al descubierto los feos moretones que rodeaban mi hombro y parte de mi brazo, donde Fabián me había agarrado el día anterior. Carmela abrió mucho los ojos al ver las marcas moradas sobre mi piel marchita. Llevó una mano a su boca para ahogar una exclamación. No intenté cubrirme. La miré fijamente a los ojos, con una intensidad que la hizo detenerse en seco. «Carmela», le dije con voz grave y serena, muy distinta al tono tembloroso que usaba frente a las cámaras. «Hoy vas a ir a la plaza para ayudar con el servicio de agua de los invitados, ¿verdad?» Ella asintió lentamente, sin apartar la vista de mis moretones. «Sí, doña Leocadia. La señora Mireya me mandó a estar detrás de la tarima principal desde las 3 de la tarde. Metí la mano en el bolsillo de mi bata y saqué el pequeño cuadrado de papel doblado. Se lo extendí. Necesito que busques a Toño Rivas. Él va a estar en la carpa de sonido, al lado de la tarima. Tienes que entregarle este papel en sus propias manos antes de que empiece el evento. Nadie más puede verlo. Ni Fabián, ni Mireya, ni los asesores. ¿Me entiendes, muchacha?» Carmela miró el papel y luego me miró a mí. Pude ver cómo los engranajes de su mente trabajaban. Ella conocía perfectamente la maldad que se respiraba en esa casa. Sabía que un papel escondido, entregado por la anciana prisionera del sótano, no era un simple saludo, era un acto de rebelión. «Si te descubren, di que lo encontraste tirado en el suelo de la cocina», le aseguré, dándole una salida de escape para no poner en riesgo su trabajo. Carmela apretó los labios. El miedo parpadeó en sus ojos por un instante,
pero luego desapareció, reemplazado por una chispa de dignidad que yo conocía muy bien. Tomó el papel y lo guardó rápidamente dentro de su sostén. «Nadie me va a descubrir, doña Leocadia», murmuró enderezando la espalda. «Yo se lo entrego a Toño. Descuide». Cuando Carmela cerró la puerta y me dejó sola nuevamente, sentí que la primera clavija de bronce se había insertado en el tablero de mi antigua centralita. La línea estaba abierta, la comunicación estaba en curso. El resto de la mañana transcurrió en un letargo fingido. Escuchaba el frenesí en la planta superior, teléfonos sonando sin parar, órdenes a gritos, el ruido de los motores de los camiones de campaña saliendo hacia la plaza. Yo me dediqué a prepararme con una meticulosidad casi ritual. Fui hasta el pequeño armario de latón que me habían permitido conservar. Ignoré el chal de lana fina y el vestido gris perla que los asesores habían comprado para darme esa imagen de abuelita resignada. En el fondo del armario, envuelto en plástico, estaba mi vestido café oscuro, el que usé para enterrar a mi esposo. Era de una tela gruesa, de corte recto y sobrio. Un vestido que no pedía lástima, sino que exigía respeto. Lo saqué y lo extendí sobre la cama. Me lavé la cara con agua fría en el pequeño lavamanos. Me peiné el cabello blanco tirándolo hacia atrás y asegurándolo con horquillas de metal, descubriendo mi rostro por completo. No iba a ocultarme detrás de mechones desordenados como ellos querían. Quería que el pueblo viera mis ojos con claridad. Quería que Fabián viera mi rostro sin sombras cuando llegara el momento de su ruina. A la 1 de la tarde escuché pasos pesados bajando la escalera del sótano. La puerta se abrió de golpe. Era Fabián. Llevaba su traje azul marino impecable, una corbata de seda roja y el cabello perfectamente peinado. Su rostro estaba rojo por la adrenalina del evento inminente. Me miró de arriba abajo. Su ceño se frunció al ver el vestido café oscuro en lugar del atuendo que sus asesores habían preparado. «¿Qué es esa ropa, mamá?», exigió saber, usando ese tono de desprecio que reservaba solo para mí cuando estábamos a solas. «Te dije que te pusieras el chal que te compré. Pareces una viuda amargada con ese trapo oscuro». Apreté las manos alrededor del mango de mi bastón de Guayacán. Respiré hondo y dejé caer los hombros, adoptando la postura de anciana sumisa que él esperaba ver. «El chal se ensució con el té esta mañana, hijo». Mentí, bajando la mirada para no delatar el fuego que me ardía en las pupilas. «No tuve más remedio que ponerme este. No quiero hacerte quedar mal». Fabián resopló, mirando su reloj de pulsera de oro puro. No tenía tiempo para discutir por un vestido. El reloj jugaba a mi favor. «Da igual», masculló, dándose la vuelta. «Escúchame bien. El chofer viene por ti a las 4. Te van a llevar directamente detrás de la tarima. Te vas a quedar sentada en una silla hasta que yo te llame al escenario. Cuando subas, caminas despacio. Me abrazas, sonríes a las cámaras y te quedas callada. Ni una sola palabra, Leocadia. El discurso lo doy yo. Tú solo eres el adorno para la foto del final». ¿Quedó claro? «Claro, Fabián», respondí con un hilo de voz, manteniendo la cabeza gacha. «Lo que tú digas». Él asintió, satisfecho con su poder, y subió las escaleras a zancadas dobles. No se dio cuenta de que al llamarme por mi nombre en lugar de mamá, había roto el último hilo de compasión que me ataba a él. Me quedé sola en la penumbra del sótano, escuchando cómo sus pasos se alejaban. Me enderecé lentamente, estirando la columna hasta alcanzar mi altura completa. El dolor en mis articulaciones había desaparecido por completo, devorado por la determinación. Acomodé el cuello de mi vestido café y tomé mi bastón con firmeza. La abuela del pueblo estaba lista para salir de las sombras, no para pedir caridad ni para adornar una mentira, sino para conectar la llamada más importante de toda su vida. Y esta vez, nadie en San Clemente iba a poder colgar el teléfono. El aire acondicionado de la camioneta negra que enviaron a recogerme estaba tan fuerte que me calaba los huesos, pero no dije nada. El chofer, un muchacho de cuello ancho y lentes oscuros que jamás había visto en San Clemente, ni siquiera me dio las buenas tardes al abrirme la puerta. Me trató como a un paquete frágil y molesto que debía entregar en un punto exacto a una hora precisa. Mientras el vehículo blindado avanzaba por las calles empedradas de mi pueblo, pegué el rostro al vidrio polarizado. Allá afuera, el San Clemente que yo conocía estaba irreconocible,
asfixiado bajo el peso de la ambición de mi hijo. Había pendones colgados de cada poste, de cada balcón y hasta de las ramas de los viejos árboles de mango en la Plaza Sur. Las calles estaban inundadas de gente que caminaba hacia el centro, atraída por la promesa de comida gratis, música en vivo y la curiosidad que siempre despiertan los grandes espectáculos. A través del cristal tintado, vi a mujeres con las que alguna vez compartí el pan en el mercado, a hombres cuyas llamadas de emergencia yo misma había conectado décadas atrás. Ahora todos llevaban camisetas baratas con el rostro sonriente de Fabián, y a su lado mi propia cara de anciana resignada. Era una procesión hacia una mentira gigante, y yo viajaba en el asiento trasero del vehículo principal, como el ídolo de madera de una religión falsa. Llegamos a la parte trasera de la plaza principal. Habían montado un cerco de vallas metálicas, custodiadas por hombres de seguridad que apartaban a los vecinos a empujones. La camioneta se detuvo frente a una enorme carpa blanca instalada justo detrás de la tarima monumental. El ruido aquí ya era ensordecedor. Los bajos de los parlantes hacían vibrar el suelo de adoquines y el eco de la música tropical rebotaba contra la fachada de la vieja iglesia colonial. El chófer me abrió la puerta y me indicó con un gesto seco que bajara. Apoyé mi bastón de Guayacán en el suelo. Sentí la solidez de la madera y me impulsé hacia afuera. El calor de las 4 de la tarde me golpeó la cara como una bofetada de vapor, mezclado con el olor a fritangas de los puestos callejeros y el aroma rancio del sudor y la colonia barata que impregnaba el aire alrededor de la carpa política. Al entrar al recinto de lona, me encontré con el verdadero corazón de la campaña. Era un hormiguero de frenesí y arrogancia. Había mesas plegables llenas de botellas de agua importada, bandejas de carne asada que nadie del pueblo probaría jamás y un ejército de asesores con auriculares corriendo de un lado a otro. En una esquina, sentada en una silla de plástico que alguien había cubierto con una tela blanca para no manchar su ropa, estaba Mireya. Llevaba un vestido de lino crudo que costaba más de lo que ganaba un maestro de San Clemente en todo un año, y se abanicaba frenéticamente con un folleto de la campaña, arrugando la nariz con evidente asco. «Pongan a la señora en esa esquina, lejos del paso, que no estorbe a los técnicos», ordenó Mireya en cuanto me vio entrar, sin siquiera dirigirme la mirada. «Y que alguien le limpie los zapatos, que trae polvo de la calle». Un asistente joven con cara de agotamiento me guió hacia una silla plegable al fondo de la carpa, cerca de una maraña de cables negros y gruesos. Me senté en silencio, alisando la falda de mi vestido café oscuro. Nadie me prestó la más mínima atención. Para ellos, yo solo era utilería, un objeto inanimado que debía permanecer guardado hasta el momento de salir a escena. Esa invisibilidad, la misma que me había condenado al sótano de mi propia vida, era ahora mi escudo y mi arma. Desde mi rincón, adopté la postura de la anciana cansada. Dejé caer los hombros. Apoyé las 2 manos sobre el mango de mi bastón y cerré los ojos a medias, como si estuviera adormilada por el calor. Pero mis oídos, entrenados durante 35 años en la centralita del pueblo para captar hasta el más mínimo susurro en las líneas telefónicas, estaban más despiertos que nunca. La carpa era un confesionario abierto. A pocos metros de mí, el jefe de campaña de Fabián, un hombre calvo que sudaba a mares, hablaba por su teléfono celular tapándose la otra oreja. Sí, ya pagamos a las 3 radios locales, decía el hombre, riendo con cinismo. El locutor de la mañana ya sabe que tiene que hablar de las encuestas falsas hasta el cansancio. Y no te preocupes por el juez. Fabián ya le mandó el sobre a su esposa. Todo está amarrado. El pueblo es estúpido. Compran cualquier cosa si se la envuelves en un discurso de valores familiares. Guardé cada palabra en mi memoria, archivos mentales que se sumaban a la lista de agravios. Luego vi a Fabián. Entró a la carpa rodeado de 3 guardaespaldas y un maquillador que le pasaba un pañuelo por la frente para quitarle el brillo del sudor. Mi hijo estaba eufórico. Sus ojos tenían ese brillo febril que da la cercanía del poder absoluto. Se acercó a Mireya y le dio un beso rápido en la mejilla. Sin amor, pura rutina. «La plaza está a reventar», dijo Fabián, frotándose las manos. «Hay más de 5.000 personas ahí afuera. La televisión regional ya conectó su señal. Estamos transmitiendo en vivo para toda la provincia.
Esto es nuestro, Mireya. Mañana seré el alcalde y en 4 años el gobernador. Más te vale, respondió ella, revisando su maquillaje en un espejo de mano. No soporto un día más el olor a pobreza de este lugar. En cuanto ganes, nos mudamos a la capital de lunes a viernes, que de este agujero se encarguen tus secretarios. Fabián soltó una carcajada y asintió. Luego, su mirada barrió la carpa hasta encontrarme en mi esquina. Su sonrisa se borró al instante al ver mi vestido café oscuro en lugar del atuendo que había ordenado. Caminó hacia mí a zancadas rápidas, con la mandíbula tensa. «Te dije que te pusieras el chal claro, mamá», siseó entre dientes, inclinándose sobre mí para que nadie más escuchara el veneno en su voz. «Pareces un cuervo de luto». Levanté la vista lentamente, manteniendo mi expresión en blanco. «Es el único vestido limpio que me quedaba, Fabián», respondí con voz plana y sumisa. «No te preocupes, la gente no mirará mi ropa, mirarán mi rostro». Él gruñó, pasándose una mano por el cabello engominado. No tenía tiempo para discutir. El reloj avanzaba en su contra. Se dio la vuelta y comenzó a dar las últimas instrucciones a su equipo. Fue en ese momento de distracción cuando me atreví a mover la cabeza hacia la izquierda, buscando a través de la abertura lateral de la carpa. A unos 10 metros, sobre una plataforma elevada de andamios metálicos, estaba la carpa de sonido. Era el centro neurálgico del evento. Había torres de amplificadores, consolas llenas de botones luminosos y un enjambre de cables que bajaban como serpientes hacia la tarima. En medio de todo ese equipo, con unos auriculares grandes alrededor del cuello y una gorra gastada, estaba Toño Rivas. Mi corazón dio un vuelco. Toño estaba ajustando las perillas de la enorme mesa de mezclas. Sus manos se movían con la misma destreza con la que yo solía conectar las clavijas de bronce en mi juventud. La sangre de su madre corría por sus venas, la misma mujer que sobrevivió a una noche de tormenta gracias a una línea telefónica que me negué a desconectar. Me acomodé en mi silla, buscando el ángulo perfecto para que me viera. Pasaron varios minutos eternos. El ruido de la plaza crecía, los teloneros animaban a la multitud con gritos pregrabados. De pronto, Toño levantó la vista de sus monitores. Su mirada escaneó la zona VIP detrás de la tarima, pasó por encima de los asesores, ignoró a Mireya y finalmente se detuvo en mí. El tiempo pareció congelarse en medio del bullicio. Toño, el hombre que controlaba cada micrófono, cada altavoz y cada decibelio de la plaza de San Clemente, me miró fijamente. No sonrió. Su rostro permaneció tan serio como una lápida. Llevó su mano derecha a la visera de su gorra y la inclinó un par de centímetros hacia abajo en un saludo casi imperceptible. Luego, bajó la mano hacia la consola de sonido y dio 2 golpecitos rápidos sobre la perilla del micrófono principal, el canal maestro. Solté el aire que no me había dado cuenta que estaba conteniendo. El papel había llegado. Carmela había cumplido. El pacto silencioso estaba sellado. La línea principal estaba abierta y Toño había asegurado la conexión. Ahora, todo dependía de mí. El presentador del evento, un hombre de voz engolada y traje brillante, tomó el escenario. Su voz tronó a través de los altoparlantes gigantes, haciendo temblar la lona de nuestra carpa. «Pueblo de San Clemente, ha llegado el momento que todos estábamos esperando. Hoy no solo elegimos a un alcalde, elegimos a un hijo de esta tierra. Un hombre que lleva en su sangre los valores del trabajo duro, la honestidad y el amor por la familia. Recibamos con un fuerte aplauso al próximo alcalde, al hombre de nuestra gente, Fabián Montenegro». La explosión de júbilo en la plaza fue ensordecedora. Los fuegos artificiales de día estallaron en el cielo, soltando nubes de humo rojo y blanco. Fabián cerró los ojos por un segundo, respiró profundo inflando el pecho y su rostro se transformó mágicamente. La dureza despiadada desapareció, dando paso a la máscara del político compasivo y humilde. Salió corriendo hacia la tarima, saludando con ambas manos, enviando besos al aire, abrazando a la nada. Desde mi posición, a través de la abertura de la carpa, podía ver su espalda y el inmenso mar de cabezas en la plaza. La gente agitaba banderas de plástico, gritando su nombre. Fabián tomó el micrófono central. Su voz, perfectamente modulada, llenó cada rincón de San Clemente. «Gracias, mi querido pueblo. Gracias por estar aquí.
comenzó con un tono falsamente quebrado por la emoción. Cuando miro estas calles, no veo votos, veo a mi familia, veo a los trabajadores que se levantan de madrugada, veo a las madres que se sacrifican por sus hijos. Y si hay algo que yo sé sobre el sacrificio, es porque lo aprendí en casa. Sentí una punzada de asco en la garganta. Estaba preparando el terreno. Estaba tejiendo la red de mentiras sobre mi dolor. Mireya se acercó a mí junto con el asistente. «Levántese, señora», me ordenó la esposa de mi hijo, sin molestarse en ocultar su desdén. «Ya casi es su turno. Camine despacio hacia el borde de la escalera. Y por lo que más quiera, sonría. No nos arruine la foto del periódico de mañana». Me puse en pie lentamente, apoyando todo mi peso en el bastón de Guayacán. Caminé paso a paso hacia el pie de la escalera metálica que subía a la tarima. La luz del sol del final de la tarde me daba de frente, cegadora y caliente. La voz de Fabián seguía resonando, cargada de una devoción fabricada. «Yo no nací en cuna de oro, San Clemente. Yo soy hijo de una viuda. Soy hijo de una mujer que se gastó la vista y las manos trabajando dobles turnos en la antigua centralita telefónica de este pueblo, solo para que yo pudiera tener un libro en las manos. Ella me enseñó que la verdad es el único camino, que la familia es sagrada y que a los mayores se les debe respeto y cuidado». La plaza aplaudió a rabiar. Algunos vecinos de las primeras filas se secaban lágrimas de los ojos. Yo apreté los dientes. Cada palabra que salía de su boca era una burla a los moretones que todavía llevaba marcados en el hombro, una ofensa a mi encierro en ese sótano húmedo, un insulto a la memoria de mi esposo. Fabián se dio la vuelta hacia la escalera donde yo aguardaba. Su rostro, visible solo para mí y para los que estábamos detrás de escena, estaba bañado en sudor y arrogancia. Me hizo un gesto imperceptible con la cabeza para que subiera, mientras su voz volvía a sonar por los parlantes, esta vez cargada de un dramatismo teatral. «Por eso, en este día tan especial, quiero que ella esté a mi lado. Quiero presentarles a la mujer que es el alma de mi campaña, la guardiana de nuestros valores. Démosle la bienvenida a mi madre, a la abuela de todo San Clemente. ¡Leocadia!». El rugido de la multitud fue un trueno que sacudió la estructura metálica del escenario. La música comenzó a sonar de fondo, una melodía suave y emotiva diseñada para arrancar suspiros. Inicié mi ascenso. Cada escalón metálico resonaba bajo la punta de mi bastón. 1, 2, 3. Sentía las miradas de los asesores clavadas en mi espalda, vigilando que cumpliera mi papel de marioneta dócil. 4, 5, 6. El viento de la tarde movió mi cabello blanco y fresco. 7, 8. Al llegar a la cima de la tarima, la inmensidad de la plaza se abrió ante mis ojos. Era un océano humano. Miles de rostros me miraban. Detrás de la multitud, las cámaras de las televisoras regionales estaban montadas sobre plataformas altas, con sus luces rojas de grabación encendidas, transmitiendo cada detalle en directo a toda la provincia. Fabián caminó hacia mí con los brazos abiertos. Su sonrisa era deslumbrante, perfecta para las portadas de los diarios. Me envolvió en un abrazo asfixiante, aplastando mi rostro contra el paño fino de su traje. «Sonríe, maldita sea», me susurró al oído, tan bajo que solo yo pude escucharlo en medio del clamor. «Sonríe y levanta la mano, y ni se te ocurra abrir la boca». Se separó de mí, dejándome a su lado, frente al pedestal que sostenía el micrófono principal. Me pasó el brazo derecho por encima de los hombros, el mismo brazo con el que me había lastimado el día anterior, apretando sus dedos como una garra preventiva. Con su mano izquierda, tomó el micrófono y se dirigió nuevamente al pueblo. «Aquí está ella, la fuerza que me impulsa», gritó Fabián, desatando otra ola de aplausos. Miré al frente. Entre la multitud, vi los rostros de las personas reales de San Clemente. Vi a don Ernesto, el carnicero. Vi a doña Rosa, la enfermera del dispensario. Vi a los hijos de las mujeres con las que yo cruzaba llamadas en las madrugadas. Ellos me miraban con verdadero cariño, recordando a la telefonista que nunca los abandonó en una emergencia. Estaban siendo engañados, utilizados como ganado para alimentar el ego de un monstruo. Sentí el apretón en mi hombro. Fabián esperaba que yo levantara la mano temblorosa, que llorara un poco, que validara su santidad ante el mundo, pero yo soy Leocadia.
Sobreviví a la viudez. Crié a un hijo sola y fui el corazón palpitante de este pueblo antes de que los cables de fibra óptica nos volvieran extraños. No subí a esta tarima para ser un adorno. Lentamente, con una firmeza que sorprendió a mi propio hijo, me zafé de su abrazo. Fabián intentó retener mi hombro, pero yo clavé la punta de mi bastón de Guayacán en la madera del escenario con un golpe seco que resonó a través del micrófono. El sonido cortante hizo que la multitud hiciera un silencio repentino, confundida por el cambio de guión. Fabián me miró de reojo, sus pupilas dilatadas por un destello de pánico que intentó disimular con una sonrisa congelada. Alargó la mano para tomarme por el codo, para alejarme del atril, pero yo ya estaba allí. Mis dos manos, nudosas pero firmes, se cerraron alrededor del micrófono de pedestal. Me acerqué al filtro de espuma negra. Miré de reojo hacia la carpa de sonido. Toño Rivas estaba de pie, con los brazos cruzados sobre el pecho y los ojos fijos en la consola, ignorando los gritos frenéticos del jefe de campaña de Fabián, que ya corría hacia él agitando los brazos. La línea estaba abierta. La conexión era perfecta. Era el momento de hablar con San Clemente por última vez. El frío del metal del micrófono se sintió familiar bajo mis palmas sudorosas. Era la misma sensación de los viejos auriculares de baquelita de la centralita telefónica. Respiré hondo, llenando mis pulmones con el aire espeso y caliente de San Clemente. A mi lado, sentí el calor del cuerpo de Fabián tensándose como la cuerda de un arco a punto de romperse. Su mano, que segundos antes fingía un abrazo amoroso, ahora era una pinza de acero intentando apartarme del atril sin que las cámaras lo notaran. «¿Qué haces, mamá?», susurró entre dientes, manteniendo una sonrisa plástica y forzada hacia el frente, mientras su agarre en mi brazo se volvía doloroso. «Quítate de ahí. Estás arruinando todo». No lo miré. Clavé la vista en el mar de rostros que se extendía frente a mí. Miles de ojos me observaban, esperando las palabras temblorosas de una anciana agradecida. Las luces rojas de las cámaras de televisión parpadeaban, implacables, transmitiendo la señal a cada rincón de la provincia. Acerqué mis labios al filtro de espuma negra. «Buenas tardes, San Clemente», dije. Mi voz tronó a través de las inmensas torres de sonido. No sonó frágil. No sonó como el balbuceo de la abuela indefensa que los carteles políticos prometían. Sonó firme, grave y clara, amplificada por la destreza de Toño Rivas en la consola principal. El eco de mis palabras rebotó contra la fachada de la iglesia y rodó por las calles empedradas. Fabián dio un tirón disimulado de mi codo, pero yo me aferré al pedestal con ambas manos y planté mi bastón de Guayacán con tanta fuerza que parecía haber echado raíces en la madera del escenario. «Mi nombre es Leocadia», continué, sintiendo cómo el silencio comenzaba a devorar el ruido de la plaza. «Ustedes me conocen, o al menos conocían mi voz. Fui su telefonista durante 35 años. Fui la mujer que los conectaba con sus hijos en el extranjero, la que llamaba a la ambulancia cuando la fiebre no bajaba, la que escuchaba sus llantos y sus alegrías a través de los gruesos cables de bronce de nuestra vieja centralita». Un murmullo de reconocimiento recorrió las primeras filas. Vi a varias mujeres mayores asentir con la cabeza. La conexión estaba hecha. El pueblo estaba al otro lado de la línea, escuchando. Fabián soltó una risa nerviosa y hueca que el micrófono captó apenas como un suspiro. Se inclinó hacia adelante, intentando invadir mi espacio, tratando de envolver su mano sobre la mía para tapar el micrófono. «La emoción embarga a mi querida madre», gritó Fabián, intentando sobreponer su voz a la mía, mirando a las cámaras con ojos desorbitados de pánico. «El calor y los recuerdos la tienen abrumada. Un aplauso para ella, por favor», mientras la acompañamos a sentarse. Nadie aplaudió. La plaza entera percibió la discordancia, el tono agudo y desesperado en la voz del candidato que hasta hace un minuto era puro carisma. Giré mi rostro hacia él. Lo miré con la frialdad de una madre que ha terminado de llorar a su hijo muerto. Levanté mi bastón apenas unos centímetros y lo dejé caer con fuerza sobre la punta de su zapato italiano de diseñador. Fabián soltó un jadeo ahogado y retrocedió un paso, perdiendo el equilibrio por un segundo. Ese paso hacia atrás fue todo lo que necesité para adueñarme por completo del escenario. «No estoy abrumada por el calor, Fabián», dije, y mi voz llenó cada rincón del pueblo.
y mucho menos por la emoción. Estoy abrumada por la mentira. La plaza entera contuvo la respiración. Podía escuchar el zumbido de los generadores eléctricos de las cámaras y el aleteo de las palomas en los tejados cercanos. Miré de reojo hacia la carpa de sonido. El jefe de campaña de Fabián, aquel hombre calvo y sudoroso, estaba golpeando frenéticamente los andamios de la plataforma de sonido, gritándole a Toño que cortara el audio. Pero Toño, inmenso y firme como un roble, había cruzado una pesada barra de metal en la puerta de la jaula de andamios. Estaba de pie frente a la consola, con los brazos cruzados, protegiendo el canal maestro con su propio cuerpo. La luz de transmisión seguía verde. «Miran esos carteles gigantes colgados en cada poste de este pueblo», proseguí, señalando con mi mano libre hacia la avenida principal. «Miran esa foto donde mi hijo me abraza, con letras rojas que hablan de los valores de la familia y de la humildad. Me han llamado la abuela del pueblo. Han usado mis canas y mis arrugas como si fueran moneda de cambio para comprar la confianza de gente honesta». Fabián, con el rostro pálido y perlado de sudor frío, miró a los guardaespaldas que estaban al pie de la escalera. Les hizo un gesto desesperado con la mano, ordenándoles que subieran, pero las cámaras de la televisión regional estaban enfocando todo. Dos hombres corpulentos de traje negro dudaron en el primer escalón, sabiendo que si arrastraban a una anciana de 78 años por la fuerza en televisión nacional en vivo, la carrera política de su jefe terminaría antes de empezar. Se quedaron congelados. El poder de la transmisión en directo era mi escudo protector. «Ustedes ven a una mujer cuidada y amada en esa foto», dije, bajando el tono de voz para que sonara más íntimo, obligando a las miles de personas a guardar un silencio absoluto para poder escucharme. Pero la realidad es otra. Desde que esta campaña empezó, este hombre que se hace llamar el candidato de la familia me despojó de mi hogar. Me obligó a vender mi casita de techo de tejas para financiar sus mentiras. Me prometió cuidados, pero en cuanto el dinero estuvo en su cuenta, me encerró en el sótano de su mansión. Se escuchó un grito ahogado entre la multitud. Vi a don Ernesto, el carnicero, llevarse una mano a la cabeza, con los ojos muy abiertos. He vivido meses en un cuarto de cemento húmedo, comiendo las sobras frías que su esposa se dignaba a mandarme, mientras en la planta de arriba celebraban banquetes con el dinero de esta misma campaña. Para este hombre, yo no soy su madre. A puertas cerradas, me llama estorbo. Me llama una carga inútil que le arruina la estética a su casa. Fabián dio un paso hacia adelante. Su rostro ya no era el del político apuesto. Era una máscara desencajada por el terror y la furia. «Apaguen ese maldito micrófono. Está loca, está senil», empezó a gritar Fabián, perdiendo por completo la compostura, agitando los brazos hacia la carpa de sonido. Pero su voz, sin amplificar, apenas llegaba a las primeras filas, mientras que la mía seguía dominando el aire. Me desabroché lentamente el botón del puño derecho de mi vestido café oscuro. Remangué la gruesa tela hacia arriba, dejando al descubierto mi antebrazo y mi hombro derecho. El sol de la tarde iluminó con crueldad los enormes y profundos moretones púrpuras y amarillentos que manchaban mi piel marchita. Eran las marcas de los dedos de Fabián, huellas de violencia que parecían garras tatuadas en mi carne. Levanté el brazo para que todos lo vieran. Los operadores de cámara, olfateando la noticia de la década, hicieron un acercamiento inmediato. Supe que en ese mismo instante, mi brazo magullado estaba llenando las pantallas de miles de televisores en toda la región. El abrazo que vieron ayer en las noticias no fue de amor. Fue una amenaza, declaré, y mi voz tembló un poco, no por miedo, sino por el dolor de la memoria. Estas son las manos del hombre que promete cuidar de San Clemente. Las mismas manos que se hunden en la carne de su propia madre cuando se atreve a hablar más de la cuenta frente a un periodista. Un rugido sordo comenzó a nacer en el fondo de la plaza. No era un grito de apoyo político. Era el sonido primitivo y oscuro de la indignación colectiva. Las banderas de plástico con el rostro de Fabián comenzaron a bajar lentamente, como velas en un barco que se hunde. Mireya, que había estado observando desde la carpa VIP, entendió lo que estaba pasando mucho antes que los asesores. Desde mi altura en la tarima, la vi ponerse de pie, agarrar su bolso de diseñador con manos temblorosas y correr hacia la parte trasera de la plaza,
huyendo del desastre, abandonando a su esposo en medio del naufragio. Las ratas siempre son las primeras en abandonar el barco. Pero yo no había terminado. El maltrato personal era solo una parte de la llamada. Como antigua guardiana de la centralita, sabía que la justicia completa requiere exponer la podredumbre desde la raíz. Me volví a acomodar la manga del vestido. Me apoyé en el bastón y miré directamente a las cámaras de televisión. Pero la ceguera de la ambición tiene un precio, dije, elevando de nuevo la voz, dura y tajante. Cuando envejeces, la gente comete el error de volverse descuidada a tu alrededor. Creen que la vejez te vuelve sordo, que te borra el entendimiento, te conviertes en un mueble más de la casa. Y en esa casa en la colina, yo fui un mueble que escuchó cada palabra de lo que planean hacer con nuestro pueblo. Fabián se detuvo en seco. Sus ojos me miraron con un terror absoluto. El pánico a la exposición pública de su violencia se transformó en algo mucho más profundo, el pánico a la cárcel. Entendió, en ese microsegundo, que yo no solo era su madre herida, era el testigo principal de toda su operación. No dejen que sus mentiras los engañen, anuncié, señalando con el dedo a la multitud. Este hombre no tiene ningún interés en asfaltar nuestras calles, ni en mejorar el dispensario médico. Su propio jefe de campaña y él se ríen de ustedes a sus espaldas. Dicen que el pueblo es estúpido y que compran cualquier cosa envuelta en valores familiares. Su esposa, que acaba de huir por la puerta trasera, dice que ustedes huelen a pobreza. El murmullo de la plaza se convirtió en un grito unánime de furia. La gente comenzó a empujar las vallas de contención. Los policías locales, que hasta ese momento habían estado protegiendo el evento, cruzaron miradas de duda y dieron un paso atrás, negándose a golpear a sus propios vecinos por defender a un mentiroso. Escúchenme bien, San Clemente, ordené, usando el mismo tono autoritario con el que hace décadas interrumpía las llamadas de emergencia para coordinar a los bomberos. La plata de esta campaña es dinero sucio. Hace apenas 3 horas, en la carpa que está detrás de esta tarima, confirmaron que han sobornado al juez superior de la provincia entregándole dinero a su esposa. Han pagado a las 3 radios locales para que repitan encuestas falsas hasta el cansancio. Tienen un mapa en la pared de mi antigua habitación detallando cómo van a privatizar el servicio de agua del pueblo para vendérselo a una empresa de la capital. Cada revelación caía sobre la plaza como un bloque de plomo. Nombré cifras, nombré apellidos, describí las carpetas y los maletines. Usé mi memoria de telefonista, esa mente entrenada para retener miles de números y direcciones, para vaciar el contenido exacto de las pizarras acrílicas de su cuarto de guerra frente a toda la provincia. La farsa se desmoronó en tiempo real. Los rostros de la multitud ya no mostraban confusión, mostraban una rabia ardiente y legítima. Las camisetas con el rostro de Fabián comenzaron a ser arrancadas y arrojadas al suelo. La plaza entera hervía, una marea de decepción que se estaba transformando rápidamente en sed de justicia. Fabián cayó de rodillas sobre la madera de la tarima. No lo hizo en un gesto dramático de arrepentimiento, sino porque las piernas literalmente le fallaron. Su corbata roja estaba torcida. El sudor le empapaba la camisa. Miró a su alrededor, buscando desesperadamente a sus asesores, a sus guardaespaldas, a cualquier persona que pudiera salvarlo, pero estaba completamente solo. Su equipo de campaña había desaparecido tras las cortinas del escenario, huyendo de la furia inminente de miles de personas engañadas. Hasta el presentador del evento había soltado su micrófono y corría por el callejón trasero. Me alejé un paso del micrófono central. El sonido del acople emitió un zumbido agudo por un segundo antes de que Toño ajustara la consola para silenciarlo con precisión quirúrgica. Miré a Toño en la distancia. El muchacho se quitó la gorra, asintió con la cabeza hacia mí con un respeto profundo y luego apagó la mesa de sonido, desconectando la señal maestra por completo. El silencio digital cortó la transmisión, pero la plaza rugía con vida propia. Fabián levantó la mirada hacia mí desde el suelo. Era un hombre quebrado, reducido a nada más que un traje caro y promesas rotas. Su arrogancia se había evaporado, dejando solo la cáscara vacía de un fraude expuesto. Abrió la boca para decirme algo, tal vez para suplicar, tal vez para maldecirme, pero ninguna palabra logró salir de su garganta reseca. Yo no sentí pena,
La compasión que alguna vez guardé para el niño que crié se había extinguido en la oscuridad de aquel sótano húmedo. Frente a mí solo había un corrupto que había intentado robarle el alma a mi pueblo usando mi rostro como máscara. Me di la vuelta lentamente. Apoyé el bastón de Guayacán sobre la madera y comencé a caminar hacia las escaleras de la tarima. Mi espalda estaba erguida, mis hombros rectos. El dolor de las rodillas había desaparecido por completo, reemplazado por la ligereza inmensa de la libertad recuperada. Al pie de las escaleras, la multitud había roto el cerco de seguridad. Decenas de personas estaban de pie junto a los escalones metálicos. Por un instante pensé que la marea humana me tragaría en su furia, pero al verme descender, ocurrió algo que me cortó la respiración. Don Ernesto, el carnicero, dio un paso atrás. Doña Rosa, la enfermera, bajó la cabeza. Uno a uno, los habitantes de San Clemente comenzaron a apartarse, abriendo un pasillo perfecto y silencioso en medio del caos. No me miraban con lástima ni con burla. Me miraban con una reverencia absoluta. Caminé a través de ellos. Sentí manos gentiles rozando la tela gruesa de mi vestido café oscuro. Escuché susurros de agradecimiento, bendiciones murmuradas al viento. No era la abuela sumisa de los carteles de plástico. Era la voz de la verdad que había destrozado a un gigante de barro. Crucé la plaza de San Clemente bajo el sol del atardecer, dejando a mis espaldas el imperio en ruinas de mi hijo, sabiendo con absoluta certeza que las líneas de este pueblo jamás volverían a estar cortadas. El pasillo humano que se abrió a mi paso no era producto del miedo, sino de un respeto profundo, casi sagrado. Mientras avanzaba por la plaza de San Clemente, escuchaba el golpe rítmico de mi bastón de Guayacán contra los adoquines. Era el único sonido nítido en medio de los murmullos de asombro y las bendiciones que la gente dejaba caer a mis espaldas. El sol, ese mismo que horas antes parecía quemar con rabia, ahora se hundía en el horizonte, tiñendo las nubes de un naranja suave y compasivo. La brisa de la tarde sopló fresca, llevándose consigo el olor a sudor, a colonia barata y a mentiras políticas que había asfixiado el evento. No miré hacia atrás. No necesité hacerlo para saber qué estaba ocurriendo en la tarima. A mis espaldas, el silencio atónito de la multitud había comenzado a transformarse en un clamor caótico. Escuché el sonido de las sirenas de las patrullas acercándose a la plaza, pero esta vez no venían a proteger al candidato, sino a contener el desastre de un fraude expuesto a los ojos de toda la provincia. Las líneas telefónicas de los noticieros, de los juzgados y de las comisarías debían estar ardiendo en ese momento, cruzando llamadas de emergencia y órdenes de aprehensión. Yo conocía bien ese frenesí. Era el mismo caos que yo solía organizar desde mi tablero de luces parpadeantes, solo que esta vez la tormenta la había desatado yo misma con mis propias palabras. Esa noche no volví a la mansión de la colina. Doña Rosa, la enfermera del dispensario, me alcanzó antes de que llegara a la esquina de la iglesia. Me ofreció su brazo con una delicadeza que no necesitaba explicaciones y me llevó a su propia casa. Me preparó una sopa de pollo caliente y me preparó una cama con sábanas limpias que olían a lavanda y a sol. Cuando me acosté, el colchón era suave y la habitación tenía una ventana grande por donde entraba la luz de la luna. No había humedad, no había olor a encierro, no había paredes de cemento helado. Dormí 10 horas seguidas, un sueño profundo y reparador que no conocía desde que firmé aquellos malditos papeles de venta. Al día siguiente, San Clemente amaneció distinto. El ruido ensordecedor de los altoparlantes había desaparecido por completo. Las calles estaban sembradas de banderas rotas y carteles pisoteados. La imagen de la abuela del pueblo, que Fabián había usado como escudo, yacía en el suelo, cubierta de polvo, destrozada por las mismas personas que ahora entendían la verdad. La justicia, que a veces camina más lento que una mujer de 78 años con reumatismo, esa mañana tuvo que correr empujada por la vergüenza pública. La transmisión en vivo no dejó espacio para sobornos ocultos ni para maniobras de pasillo. El juez superior de la provincia, el mismo que iba a recibir el dinero negro de la campaña, tuvo que apartarse del cargo antes del mediodía cuando los periodistas rodearon su casa. Las autoridades electorales suspendieron las elecciones en nuestro municipio y enviaron a un equipo de fiscales desde la capital. A Fabián
No le sirvieron de nada sus trajes a la medida, ni su labia de abogado arrogante. Lo detuvieron esa misma madrugada. Lo encontraron encerrado en el cuarto de guerra de la planta baja, rodeado de pizarras acrílicas y tazas de café frío, intentando destruir documentos y quemar memorias de computadora. Cuando lo sacaron esposado por la puerta principal, los canales de televisión ya estaban acampando en su jardín. Supe por las noticias que no levantó la mirada. El hombre que se creía el dueño del mundo ahora era solo un prisionero de su propia avaricia. Lo enviaron a una celda preventiva en la capital, un espacio estrecho, frío y sin ventanas. Una ironía de la vida, pensé al enterarme. Ahora él sabría exactamente lo que se siente vivir en un sótano, atrapado en la oscuridad que él mismo construyó. Mireya ni siquiera intentó ayudarlo. Tal como lo vi desde la tarima, la cobardía fue su único instinto. Trató de vaciar las cuentas bancarias conjuntas esa misma noche para huir al extranjero, pero los bancos ya habían congelado los fondos por orden de la fiscalía. La detuvieron en el aeropuerto, con su vestido de lino arrugado y sus maletas de diseñador llenas de joyas que no pudo justificar. El desprecio que ella sentía por la pobreza se convirtió en su propio destino, perdiendo todo el lujo que había acumulado pisoteando a los demás. Durante las semanas que siguieron, San Clemente se convirtió en un hervidero de solidaridad. Fui llamada a declarar varias veces. Me senté frente a fiscales y jueces, apoyando mis manos nudosas sobre el mango de mi bastón, y repetí cada nombre, cada cifra y cada plan que había escuchado desde mi rincón invisible. Mi memoria de telefonista no falló ni una sola vez. Cada pieza de información encajaba perfectamente con los documentos que la policía confiscó en la mansión. Pero el verdadero cambio no ocurrió en los tribunales, sino en las veredas de mi pueblo. Un grupo de abogados jóvenes, hijos de aquellas familias a las que yo había conectado con el mundo en mis años de centralita, tomaron mi caso sin cobrarme un solo centavo. Demostraron que la venta de mi casita de techo de tejas había sido producto de un fraude, un abuso de confianza basado en la manipulación de una persona mayor. El proceso fue largo y agotador, pero el pueblo entero estuvo a mi lado. Mientras esperaba que se resolviera el juicio, la comunidad me arropó. Carmela, la muchacha de servicio que había sido mi mensajera silenciosa, consiguió un trabajo digno en la panadería de don Ernesto. Ahora sonreía. Sus ojos ya no reflejaban terror y sus hijos tenían pan fresco en la mesa todos los días. Toño Rivas, el gigante de la consola de sonido, se convirtió en una especie de héroe local. Nadie olvidó que él fue quien mantuvo el micrófono encendido, negándose a apagar la voz de la verdad a pesar de las amenazas. Toño venía a visitarme los domingos por la tarde, trayendo galletas dulces y sentándose a escuchar mis historias sobre su madre, reforzando ese lazo invisible que nos unía desde antes de que él naciera. La transformación más profunda, sin embargo, la vi en las miradas de los jóvenes de San Clemente hacia sus propios abuelos. Lo que pasó en esa plaza rompió un espejismo terrible. La gente joven comprendió que las canas no son sinónimo de debilidad, ni las arrugas una señal de retraso mental. Los viejos dejamos de ser el mobiliario mudo de las casas. Empecé a ver a más ancianos caminando por la plaza principal con la cabeza en alto, opinando en las asambleas vecinales, exigiendo su espacio en las mesas donde se tomaban las decisiones importantes del municipio. La invisibilidad se había esfumado. Mi grito en la tarima les recordó a todos que debajo de esta piel marchita hay mentes afiladas, memorias de hierro y voluntades que no se quiebran con facilidad. 8 meses después de aquel cierre de campaña, la justicia falló a mi favor. La mansión en la colina fue embargada por el Estado para pagar las multas de la corrupción, pero el contrato de venta de mi antiguo hogar fue anulado. El día que regresé a mi casita, medio pueblo me acompañó. Las tejas rojas brillaban bajo el sol del mediodía y la puerta de madera oscura se abrió con el mismo crujido familiar que yo había extrañado en mis noches de encierro. Al entrar, el olor a tierra mojada de mis macetas y a madera antigua me abrazó como un viejo amigo. Caminé por la sala pequeña, toqué las cortinas de encaje y me senté en mi mecedora frente a la ventana que daba a la calle. Ya no tenía que mirar los zapatos de la gente desde un hueco a ras del suelo. Ahora veía los rostros completos de mis vecinos, el cielo abierto y las ramas del árbol de mango meciéndose con el viento.
No guardo rencor, porque el rencor es una piedra pesada que hunde el alma, pero tampoco guardo tristeza. Lloré todo lo que tenía que llorar la noche antes de subir a aquella tarima. Comprendí que el hijo noble que yo crié murió el día que dejó que la ambición le pudriera la sangre en la gran ciudad. El hombre que llamaba estorbo a su madre y robaba a su pueblo no era mi Fabián, era un extraño al que tuve que detener. Si mi amor de madre me cegó al principio, mi deber como mujer y como ciudadana me obligó a abrir los ojos al final. A veces, al atardecer, me siento en el pequeño portal de mi casa. Apoyo mi bastón de Guayacán contra la pared y observo el movimiento tranquilo de San Clemente. Las calles están más limpias y hay una honestidad renovada en el aire. Han elegido a un nuevo alcalde, un maestro de escuela rural que no necesita carteles gigantes ni lemas vacíos para demostrar quién es. El pueblo aprendió a escuchar más allá de las promesas plásticas y los discursos ensayados. Mis manos, manchadas por el tiempo, descansan sobre mi regazo. Cierro los ojos y por un instante puedo sentir el peso de los viejos auriculares de baquelita sobre mis orejas. Las líneas de este pueblo siempre pasaron por mis manos. Pasé 35 años enlazando destinos, asegurándome de que cada mensaje urgente llegara a su puerto, de que ninguna voz se perdiera en el vacío de la noche. Creí que al jubilarme, mi trabajo de conectar a San Clemente había terminado. Qué equivocada estaba. La llamada más importante de mi vida no ocurrió frente a un tablero de luces y cables de bronce, sino frente a un micrófono abierto y miles de corazones rotos que necesitaban escuchar la verdad. Soy Leocadia. Sobreviví al encierro, a la traición de mi propia sangre y a la ceguera de un sistema que quiso borrarme. Hoy camino por mi casa con pasos lentos pero firmes, sabiendo que mi voz fue la chispa que incendió la mentira. La centralita telefónica ya no existe, pero yo sigo aquí, recordando que, sin importar los años que tengamos encima, nadie puede apagar nuestra luz si nos negamos rotundamente a ser desconectados.